Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. Entrevista. Siete de la mañana con 47 minutos. El viernes de la semana pasada, el PRI presentó, como ya había anticipado, su propuesta de reforma electoral. De esta manera existe ya la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo, la propuesta hecha por el Partido Acción Nacional, y ahora el PRI presenta su propia propuesta y lo hace en la voz del diputado Rubén Moreira, que es el líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados y a quien agradezco su presencia esta mañana en el programa. Rubén, muy buenos días, bienvenido otra vez. Muy buenos días y muchas gracias por esta llamada y estoy a la orden. Gracias, Rubén. ¿Qué está planteando el Partido Revolucionario Institucional en esta propuesta de reforma electoral? Bueno, es una propuesta de reforma constitucional que tiene 10 puntos centrales, de los cuales podría destacar yo los que han generado un poco más de polémica y los que han llamado la atención. Primero, una segunda vuelta en la elección presidencial y abre la posibilidad de segundas vueltas en las elecciones de gobernadores. La segunda es la existencia de un vicepresidente, una figura que hoy existe en otras democracias y que permite, entre otras cosas, que no haya un vacío de poder si faltase el presidente de la República. Segunda, encargarle a este vicepresidente la política interior, de tal manera que se convierta en un jefe de gabinete. La tercera, que pueda representar, en caso de que no lo haga el presidente, al Estado mexicano en temas internacionales o en temas locales. La cuarta, que se le puedan encomendar a este vicepresidente tareas particulares que exija la vida nacional. Otro tema importante es la reducción en el número de diputados, no como quiere Morena. Morena quiere 32 listas plurinominales, nosotros queremos 15 de mayoría y 15 de representación proporcional y que no haya sobrerepresentación como está sucediendo hoy. Hoy lo que sucede es que Morena tiene el 48% de los votos de los ciudadanos y tiene el 52-53% de los diputados. Eso es injusto. Otro tema es proteger al INE, cosa que Morena lo quiere destruir, mejorar la selección de sus integrantes, que ya no haya OPLES. A mí me gusta más el sistema federal, pero en años pasados se vulneró la soberanía de las entidades y hoy terminan pagando las elecciones sin organizarlas. Queremos terminar con esa dualidad, esa confusión, que el INE se encargue de todas las elecciones y el Tribunal Federal se encargue de atender todos los juicios. Y con eso pues se reduce el costo de las elecciones y también reducir el financiamiento a los partidos políticos, pero no como quiere Morena. Morena quiere desaparecer a los partidos políticos, una cosa rara en una democracia. Nosotros queremos que sean austeros y que puedan recaudar fondos de sus militantes y de la sociedad. Básicamente por ahí va nuestra propuesta de reforma. A ver, para ir un poco más al detalle, en lo que hace a la segunda vuelta electoral, Morena en la propuesta presidencial no plantea nada al respecto. El PAN plantea una segunda vuelta electoral en el caso de la elección presidencial y ustedes van a más al plantearla también en el caso de la elección de gobernador. Rubén, ¿es así? No lo determinaría, pero abre evidentemente esa posibilidad, ¿no? También estamos ahora mismo centrados en el presidente de la República, pero hoy tenemos entidades, Guillermo, que la persona, el actual gobernador, ganó con el 30% de los votos. El 70% de los ciudadanos no le dieron su respaldo y hoy no se sienten representados y por eso ustedes todos vemos crisis de gobernabilidad terribles o que un gobernante está realmente haciendo políticas públicas para una minoría. Entonces creo que lo más sano, tanto a nivel federal como a nivel local, pues son las dobles vueltas. Y eso además permite coaliciones, eso además permite que las minorías se sientan más representadas. Sí, lo dices bien. En cuanto al INE, que es uno de los temas que ha preocupado a la sociedad, incluso hay un movimiento de diferentes organizaciones civiles
que se denomina Yo defiendo al INE. En cuanto al INE, me gustaría que explicaras más a fondo qué plantean. El presidente López Obrador propone modificarle el nombre al INE, pero eso es lo de menos, eso es cosmético. Lo de fondo es que la propuesta contemplaría la desaparición de toda la estructura del Instituto Nacional Electoral a nivel nacional. Y eso pues ha preocupado no solo al Instituto Nacional Electoral, a sus consejeros, sino también a expertos electorales. ¿Qué proponen en relación al INE ustedes en la propuesta del PRI? Exactamente lo contrario que el presidente de la República, que es fortalecer al INE. Realmente la propuesta presentada por Morena ataca por dos vías la democracia. La primera, trata de desaparecer los partidos políticos. No hay democracia en el mundo sin partidos políticos, ¿eh? Y la segunda, trata de hacer del INE un organismo que se organice para cada comicio, lo que generaría evidentemente una gran debilidad de esta instancia. Eso no quiere decir que no va a ser más austero, que no se le pueden eliminar temas. También ahí me gustaría poner algo sobre la mesa. Se ha empezado a crear una campaña diciendo que el INE es caro. Esta campaña pues tiene mucha potencia en un país que tiene dificultades económicas. Pero es que al INE le han cargado trabajos que en otras partes del mundo no realizan los institutos electorales. Por ejemplo, la cédula de identidad. La cédula de identidad, la famosa credencial de elector, en otros países lo hace otro organismo. Y obviamente el costo no está ahí. Acá, la credencial de elector sirve para identificarnos, para decir yo soy mexicano, mire, aquí está mi cédula de identidad. Eso pues es un costo que deberíamos de absorber entre todos y no cargárselo demagógicamente al INE. O por ejemplo el costo del subsidio que se da a los partidos políticos, del financiamiento. Bueno, ese no es para el INE, es para los partidos. Nosotros queremos que se disminuya el financiamiento, pero no como dice Morena, que nada más haya financiamiento cuando hay elecciones. Eso sería terminar con los partidos políticos y dejar en ventaja a quien hoy está en el gobierno. Nosotros queremos que, eso sí, el INE atraiga a todas las elecciones nacionales, que ya no tengamos esa falsa duplicidad, esas OPLES que las designa el INE y las pagan los estados. Pues mejor eliminemos eso, y no tengamos dos estructuras, pero fortalecer al INE. Segundo, ellos quieren que la selección de los candidatos sea por elecciones, de los consejeros, la elección de los consejeros sea por elección. Lo que habríamos una cosa muy rara, no llegaría tal vez el más diestro en resolver temas jurídicos, sino el más popular. Y le quitamos una parte de centralidad al profesionalismo, a la certeza jurídica. Esas son las diferencias con Morena. Morena, si usted me lo pregunta a mí, Morena nos lleva a la ruta de una dictadura. Sí, Rubén, hablabas del financiamiento. Entiendo que ustedes proponen una reducción del financiamiento público a los partidos políticos, reducción del financiamiento público, pero ampliación del financiamiento privado. Y esto me lleva a preguntar, ¿qué candados observan que deberían de ponerse? Porque abrir el financiamiento privado o ampliarlo representaría abrir la puerta también a la posibilidad de dinero no necesariamente legal, o para decirlo claramente, de dinero sucio. Mire, efectivamente hay ese riesgo. Ahora se ha tratado de satanizar el sistema propuesto originalmente, que es financiamiento público, que sabemos de dónde viene de los impuestos. Pero se le ha dicho al ciudadano que eso le cuesta mucho a la gente. Nosotros proponemos una reducción además del 30%, escalonada, 10% cada año, y sustituir ese con la aportación de los militantes y de la sociedad, obviamente certificada, como lo hace hoy el INE, por cierto. El INE ahí es muy escrupuloso. Si alguien hace una aportación a un partido político, es sumamente escrupuloso el INE en la actualidad. Hay auditorías y más auditorías y revisiones. Nosotros iríamos en ese esquema, bajarle un poquito a los partidos del financiamiento público, subirle a los privados, pero no como dice Morena. Morena quiere que se lo quiten totalmente cuando no hay elecciones. Eso sí nos llevaría
y usted tiene la razón, al peligro que usted nos está presentando. Pues sí, Rubén, desde luego es un tema a revisar para ponderar y contrastar las propuestas del presidente, es decir, Morena, del PAN y del PRI. ¿Qué futuro le ves a una reforma electoral? Hay quien dice que en este momento no sería necesaria una reforma electoral y que en víspera de elecciones presidenciales es hasta inconveniente hacer una reforma electoral de fondo. Más allá de eso, ¿qué futuro le ves a una reforma electoral cuando hay ya 3 propuestas sobre la mesa que en todo caso tendrían que contrastarse, combinarse para llevar un dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados que pueda ser discutido y en su caso aprobado? Mire usted, en el PRI hubo una amplia discusión sobre esto que usted nos dice. No hay una crisis de gobernabilidad, no hay una crisis electoral que nos llevara a necesariamente tener una reforma electoral. Sí, el año que entra se va a presentar, y se lo anticipo, Guillermo, es medio difícil en una entrevista explicarlo todo. Se viene el tema de la selección de los consejeros del INE con la actual ley, que puede ser el intento de Morena de quedarse totalmente con el INE y con el Tribunal Electoral Federal. Eso sí se viene como crisis. Pero en esa reflexión también nosotros pusimos sobre la mesa algo. Ya Morena había presentado su iniciativa, ya se iba a discutir de eso. Bueno, ya que vamos a discutir, pues pongamos en la mesa temas torales y frenemos ese discurso demagógico que tiene Morena. Eso de vamos a tener nada más partidos cuando hay elecciones, que es la demagogia. O vamos a seleccionar con campañas electorales a los consejeros. Pues imagínese un académico, amplio conocedor del derecho electoral, pues pegando pósters en los postes y yendo a mítines. Pues eso, con todo respeto, se prestaría que los partidos políticos intervinieran, y no hay que llegar a las personas con más conocimiento, sino a las más populares. Esos son intentos que pasan en otras naciones, y que no me preocupan en lo personal, porque esos intentos de estudiar los partidos políticos, esos intentos de estudiar al órgano electoral, no son buenos en la democracia, ni siquiera mencionarlos. Pues sí, pues bueno, por lo pronto ya hay sobre la mesa 3 propuestas. Queda claro que si Morena intenta pasar la suya como otras, sin moverle comas, sin hacerle un cambio, sin escuchar otras opiniones, con la visión de un solo hombre, eso no va a ocurrir, ¿verdad, Rubén? Nosotros, mire, lo que pasa con Morena es que Morena no quiere llegar a acuerdos. Morena ahorita tiene una mayoría artificial, como lo he dicho varias veces, y entonces no quiere llegar a acuerdos. Lo que quiere es construir un discurso. Ve usted lo de la reforma eléctrica. Tanto el PRI como el PAN como el PRD dijimos, lleguemos a acuerdos, a puntos de acuerdo. Nosotros decíamos, estamos totalmente ciertos que hay que desaparecer los abusos en la industria eléctrica. Pero ellos no aceptaban moverle una coma. Se construyen discursos de odio, de polarización, y a mí me preocupa rumbo al 24. Vamos a ver, sentémonos en la mesa, porque nosotros actuamos de buena fe y además fuimos electos para hacer propuestas y revisar iniciativas. Sería nada más negar nuestra esencia, no sentarnos a platicar. Vamos a ver qué quiere Morena y veamos qué podemos sacar. Se requieren las 2/3 partes, eso le digo. Entonces el ciudadano tiene que estar segurísimo de que no va a desaparecer el INE, porque la coalición Va por México lo va a impedir. Y yo estoy cierto que MC también. Pues así están las cosas. Rubén Moreira, gracias por aceptar esta conversación para conocer un poco más a detalle qué es lo que propone el Partido Revolucionario Institucional en esta propuesta de reforma electoral. Gracias, como siempre, Rubén. Le mando un gran abrazo y a todas las personas que lo escuchan, un saludo. Ustedes son líderes en la información y yo muy agradecido de que me den este espacio. Al contrario, muchas gracias. Nuevamente es el diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados.
y además presidente de la Junta de Coordinación